El año en que falleció mi madre, yo tenía 8 años. Mi madre era cirujana y tras realizar 3 cirugías seguidas, se desplomó repentinamente y nunca más despertó. En el funeral de mi madre, vi llorar a mi padre por primera vez. Sostenía la urna de mi madre con los ojos enrojecidos y la espalda, normalmente recta, muy encorvada. En aquel entonces, yo era joven y solo tenía una vaga idea de la muerte. Miré la foto conmemorativa de mi madre, y lo que me rondaba la mente era que mi madre nunca volvería a casa. ¿Acaso nunca vería el retrato familiar que pinté con acuarela durante el día? Pensando en ello, saqué el cuadro de mi mochila y se lo di a mi padre. Él lo miró con manos temblorosas, y el papel estaba empapado en lágrimas. Papá lo enmarcó y lo enterró junto con mamá. Le pregunté a papá si esto significaba que mamá ya podía verlo. Papá asintió: sí, el cuadro de Lynn es precioso, seguro que le gustará a mamá. Ese día, al llegar a casa, papá me abrazó. Su imponente figura pareció encogerse en ese instante, mientras su garganta luchaba por contener los sollozos. Lynn, mamá se fue, pero aún tienes a papá. Te cuidaré bien. Aunque papá lo dijo, sabía que era improbable. Porque estaba muy ocupado. Dirigía una empresa constructora, que en aquel entonces apenas empezaba. Iba a la obra temprano todos los días para supervisar la construcción, y a veces tenía que socializar por las noches. Volvía a casa todos los días cubierto de cansancio y polvo. Aún así se esforzaba al máximo por cuidarme. Me preparaba un desayuno nutritivo antes de ir a trabajar y siempre que tenía tiempo, me recogía de la escuela, jugaba conmigo en casa y me ayudaba con las tareas. Intentaba compaginar su carrera y su familia. Hasta que la empresa se consolidó y los proyectos se hicieron más grandes, su tiempo escaseó cada vez más. Empezó a contratar a una niñera y a conseguir un chofer para que me llevara y trajera de la escuela. Desde entonces, cada vez que me miraba, sus ojos se llenaban de culpa. Esta forma de vida continuó hasta que cumplí 12 años. Ese día papá no fue a la oficina, pasó todo el día conmigo por primera vez en mucho tiempo. Por la noche me dijo: Lynn, no puedo cuidarte bien yo solo, ¿qué tal si te busco una nueva mamá? Me mostró una foto de esa mujer. Me quedé atónito. No porque la persona de la foto fuera demasiado joven o demasiado guapa, sino porque sus ojos se parecían mucho a los de mamá. La mirada de papá a la foto estaba llena de una cálida sonrisa, igual que la que solía mirar a mamá. Desde que mamá falleció, papá nunca volvió a mostrar una expresión así. Fue precisamente por eso que me tragué el no que estaba a punto de salir de mi garganta. Vale, dije. Así Mandy, de 25 años, entró en mi casa y se convirtió en mi nueva mamá legal. En aquel entonces, yo estaba en mis años de rebeldía. Entendía las dificultades de mi padre, así que nunca mostré ninguna negatividad delante de él. Fingí ser la hija buena, sonriendo mientras lo enviaba a trabajar. Una vez cerrada la puerta, miré a Mandy y al instante puse una cara distinta. Aunque la dejé entrar en casa, en mi corazón solo había una madre, y no podía aceptar que de repente, tener a Mandy cerca me quitara mi espacio y la atención de mi padre, y que tuviera que llamarla mamá. Mi rechazo a Mandy estaba claramente escrito en mi rostro. Mandy era aún una niña pequeña y no estaba dispuesta a soportarlo. Así que empezamos a chocar. Durante mucho tiempo después, delante de mi padre, Mandy y yo fingíamos ser la madre y la hija modelo, pero en cuanto él salía de casa, nos convertíamos en feroces rivales. Dejé la casa hecha un desastre, echando tinta en la lavadora, pintando su vestido favorito con óleo y haciéndome el DJ en su oído mientras dormía profundamente. Critiqué la comida que preparó, armé un escándalo y tiré sus cosméticos por todas partes, burlándome sarcásticamente de ella por estar con mi papá solo por su dinero. Las respuestas de Mandy siempre eran rápidas y feroces. Dibujó Zubeiji en secreto en la espalda de mi uniforme escolar, escribió poemas acrósticos que insultaban mi inteligencia y mis tareas, e incluso me puso Okeira y apio, mis peores favoritos, en la comida. Sin embargo, comparado con mi furia al ver esto, a Mandy no le molestó en absoluto mi angustia. Tarareaba una melodía mientras restauraba mis cosas a su estado original, y si no podía arreglarlas, simplemente esperaba a que papá volviera a casa y se hacía la linda para que le comprara otras nuevas. Después de todos estos problemas, no estaba dispuesta a aceptar semejante resultado. Así que un día, después de la escuela,
corrí al parque y atrapé un montón de orugas grandes. Luego las solté en la habitación de Mandy. Cuando regresó a su habitación esa noche, esperé con ansias oírla gritar. Pero después de más de una hora, no oí ni un sonido. Hasta la mañana siguiente, mientras comía los fideos que ella había cocinado, picoteándolos por estar demasiado salados y blandos, mis palillos de repente recogieron algo del fondo del tazón. Era largo, segmentado, de un verde vibrante con 2 ojos negros del tamaño de sésamo mirándome fijamente. Para mi horror, eran los bichos que había tirado ayer en la habitación de Mandy. Abrí la boca y grité. «¡Ay, Mandy, cómo te atreves a obligarme a comer bichos!». Mandy sacó tranquilamente un plato de bichos fritos de la cocina y se los metió en la boca con un crujido. «¡Qué falta de cultura tienes! Estos no son bichos cualquiera, se llaman gusanos de la col y son muy nutritivos». Ese día, estaba encorvado sobre el inodoro, vomitando hasta que el mundo me dio vueltas, mientras Mandy me observaba y reía. «Pequeña Lynn, con esta pequeña habilidad, ¿crees que puedes competir conmigo? Vuelve a practicar durante cientos de años más». El resultado de todo el alboroto fue que ella no sintió nada, mientras que yo sufrí pérdidas. No estaba dispuesto a aceptarlo. Así que desistí rotundamente de estas pequeñas disputas. Empecé a seguirla e investigarla en secreto. Quería encontrar sus defectos y explotarlos, apuntando directamente a su punto débil. Pero nunca imaginé que la vida de Mandy sería tan sencilla. Trabaja en una editorial y tiene una rutina diaria saludable y regular. Después del trabajo, primero va a la empresa de su padre, donde disfruta de un rato cariñoso con él antes de ir felizmente al mercado a comprar comida y cocinar en casa. De vez en cuando su horario cambia, pero solo va de compras, come o canta karaoke con sus amigas. No le encontré ningún defecto. En cambio, solo noté su alegre generosidad y ternura. Pero me rendiría así como así. Claro que no. Si los ataques físicos no funcionan, probaré con ataques mágicos. Le puse mi tarea a Mandy. No puedo resolver estos ejercicios, ¿me puedes enseñar? Mi objetivo es dejarla perpleja y burlarme de ella por no poder enseñarme a estudiar, lo cual es completamente inútil. Sin embargo, no esperaba que Mandy me mirara, y luego a los ejercicios, con cara de asombro. ¿No puedes resolver estas preguntas que hasta un tonto puede resolver? ¿De qué hablas? Estas son las preguntas que seleccioné cuidadosamente y creo que son las más difíciles. Mandy suspiró y negó con la cabeza. Si ni siquiera puedes resolver estas preguntas, con razón tus calificaciones siempre son tan bajas. Tu padre es muy inteligente, ¿cómo es que no heredaste nada de eso? Me quedé sin palabras. Estudiar no era mi fuerte y no era una persona muy diligente, mi lema era simplemente sobrevivir. Solo quería encontrar algunos problemas difíciles para retar a Mandy, pero no esperaba meterme en un lío. Insistió en que la escuchara explicar el proceso de resolución de problemas, y no tuve más remedio que obedecer. Si mostraba la más mínima impaciencia, sacaba su teléfono para tomar fotos de mi tarea y amenazaba con enviárselas a mi papá. De ahora en adelante te daré clases particulares 2 horas todos los días después de la escuela. Si repites 3 veces mal alguno de los problemas que te expliqué, le pediré a tu papá que te apunte a clases particulares, comenzando con 5 sesiones. ¿Qué te parece? Me pareció una pésima idea. Estaba tan enfadada que no podía contenerme, obligada a estudiar hasta que mi papá llegara a casa por la noche. En cuanto entró, vio la escena de una hija obediente y una madre bondadosa. Papá estaba muy contento. Lo pensé una y otra vez y aún así decidí delatarlos. Dije que esto era entrenamiento diabólico, una violación de mis derechos humanos. Papá y Mandy intercambiaron una sonrisa y luego, alegremente, sacaron unos cuadernos de la mochila. Lynn, tu tía es estudiante de posgrado, con sus tutorías, sin duda progresarás rápidamente. Falló el informe. Estaba muy deprimida. Esa noche, papá tocó a mi puerta y me sacó de la cama, donde me sentía deprimida. Lynn, si quedas entre las 10 mejores en el examen final, papá te concederá un deseo. Mis ojos se iluminaron al instante. ¿Algún deseo? ¿Puedo pasar un día a solas contigo en el parque de atracciones? Claro, siempre que cumplas los requisitos, papá puede concederte cualquier deseo. Para cumplir este único deseo, trabajé incansablemente.
Me levantaba 1 hora antes todos los días para memorizar vocabulario y practicaba hasta justo antes de acostarme. El día del examen final, escribí rápido. Ningún esfuerzo es en vano, mientras te esfuerces, la semilla que plantes florecerá y dará fruto. Después del examen, volví corriendo a casa. Estaba deseando decirle a mi padre que esta vez sí que lo había hecho bien y que me ayudaría a cumplir mi deseo. Pero no lo vi, solo recibí una llamada. La llamada decía que mientras mi padre inspeccionaba un proyecto, se cayó accidentalmente desde una altura y resultó gravemente herido, y que podría no sobrevivir. Cuando lloré hasta el hospital, mi padre ya estaba en estado crítico. Mandy le tomó la mano, llorando desconsoladamente, con los ojos llenos de tristeza y desgana. Pero al verme dio un paso atrás, dejándome los últimos momentos. Le dije a papá que había terminado mi examen, que me había ido muy bien y que sin duda estaría entre los 10 mejores de mi clase. Papá forzó una sonrisa y dijo, mi hija es genial. Su brazo, que estaba fracturado, no podía levantarse, solo podía mover los dedos y tocarme la palma. Lynn, tu tía Mandy no es mala persona, por favor, no la odies, ¿de acuerdo? Antes de que pudiera responder, las fluctuaciones del monitor cardíaco desaparecieron. Los sollozos contenidos de Mandy resonaron en la sala. Tomé la mano de mi padre, sintiendo cómo pasaba de cálida a fría gradualmente. El deseo que me pidió finalmente no se cumplió. El día del funeral de mi padre, acudieron muchas personas a las que no había visto en años. Eran mis tíos y tías, y tras un breve vistazo al retrato de mi padre, empezaron a pelearse por mi custodia. Mientras discutían, palabras como indemnización y dinero del seguro se intercambiaban, y la discusión se acaloraba. Luego uno a uno se acercaron a mí sonriendo, compitiendo porque viviera con ellos en el futuro. Me quedé callada, y vinieron a jalarme la mano. Varias personas me jalaron, incapaz de mantenerme firme, tambaleándome y bastante desconcertada. De repente alguien se abrió paso y apartó a una tía que estaba frente a mí, gritando ¿por qué se pelean? ¿Creen que tienen derecho a criar a Lynn? Mandy estaba de pie frente a mí con las manos en las caderas, sus ojos hinchados y rojos miraban ferozmente al grupo, llenos de hostilidad. ¿Quiénes se creen que son para decir que quieren criar a Lynn? ¿Y yo, su madre? La tía puso los ojos en blanco, mientras los tíos y parientes mayores la miraban con desdén. Solo eres una madrastra, ¿cómo vas a tratar bien a Lynn? Exactamente, y déjame darte un consejo, hermano mayor. Mientras aún eres joven y hermoso, podrías volver a casarte, pero si te haces cargo de una niña tan grande, será difícil encontrar una nueva pareja. Mandy espetó, necesito que te preocupes por si me vuelvo a casar. Seguro que todos comen sal en cada comida, ¿verdad? ¿Eres tan vago como para meterte en los asuntos de los demás? Sus palabras entristecieron a los demás. Empezaron a maldecir, e incluso el tío quiso meterse en problemas, pero Mandy no se acobardó. Mientras yo esté aquí, Lynn no dependerá de ti para que la mantengas. La tía palideció de ira al mirarme. Lynn, tú eliges. Nos elegirás a nosotros, tus parientes de sangre, o a ella, una madrastra que podría abandonarte en cualquier momento. Antes de que pudiera decir nada, Mandy me tomó de la mano. Soy tu madre, si no vienes conmigo, ¿con quién más quieres ir? La miré y en ese instante recordé las últimas palabras de mi padre antes de irse. No confío en nadie, pero confío en mi padre. Así que me quedé al lado de Mandy. La elegí. Mandy me llevó de vuelta a casa. Me preparó un plato de fideos y, mientras comía, la vi empacar las cosas de mi padre. Cada vez que sacaba algo se quedaba mirando al vacío un rato. Esa noche abracé mi manta y toqué la puerta de su habitación. Cuando abrió, tenía los ojos particularmente rojos, y el teléfono sobre la cama mostraba una foto de los dos juntos. ¿Qué haces? ¿Tienes hambre otra vez?, me preguntó con voz nasal. Negué con la cabeza. Solo quiero dormir contigo. Mandy no se negó, tomó la manta para extenderla y luego se fue al otro lado de la cama, dejándome un amplio espacio. Nos acostamos espalda con espalda y ninguna de las dos habló. Ella lloraba, y yo también. De madrugada, sonó su teléfono. Salió de la habitación para contestar afuera. Oí a la persona del otro lado repetir repetidamente que su hermano se iba a casar y que debía devolverle la indemnización.
También mencionaron que le presentaron a un jefe adinerado al que no le importaba que fuera viuda, y la instaron a volver a casa mañana para una cita a ciegas. Escuchó en silencio hasta que terminó de hablar, y entonces respondió con vehemencia en su dialecto local: más les vale dejar de conspirar para robarle el dinero a mi marido y dejar de conspirar para mí. Yo, tu tía, nunca me casaré en esta vida, así que si quieres casarte, adelante. Después de colgar el teléfono, no regresó a su habitación, sino que se quedó sentada en la sala toda la noche. A la mañana siguiente me llevó al banco, me consiguió una tarjeta, depositó dinero y me la entregó. Este es el dinero de la indemnización de tu padre, el seguro. Su empresa la dirigía su buen hermano, y este es el dinero de su hermano, junto con los ahorros de tu padre. Todo esto es tuyo, y no importa quién venga a pedirlo, no puedes regalarlo, ¿entiendes? Asentí. Quizás porque nunca me había visto comportarme tan bien desde que me casé con mi padre, suspiró, su voz se suavizó poco a poco. Sé que no te gusto, pero ahora solo quedamos los dos. Tenemos que vivir bien juntos. Asentí de nuevo. De regreso, Mandy y yo conversamos un poco más. Me dijo que conoció a mi papá mientras trabajaba. La revista que publicaba la prensa tenía una sección sobre emprendedores exitosos, y mi papá tuvo la suerte de ser entrevistado. Mandy fue quien lo entrevistó. Cuando mi papá la vio por primera vez, se quedó atónito y luego se quedó en silencio, completamente desorientado, hablando incoherencias, y de repente se levantó y se fue a mitad de la película. Mandy estaba muy molesta en ese momento, pensando: ¿tiene este tipo algún problema? Lo persiguió furiosa y vio a mi papá, un hombre de unos 30 años, mirando a escondidas una foto de mi mamá en la esquina de las escaleras, secándose las lágrimas mientras miraba, llorando como un niño. Mandy vio la foto y notó el parecido con la cara de mi mamá, que era 7 veces similar. De repente comprendió. Entonces sintió que el corazón le temblaba. Había oído hablar de personas encaprichadas, pero esta era la primera vez que veía a una con sus propios ojos. Desde entonces se enamoró perdidamente de su padre, buscándolo cada pocos días, siempre con gran entusiasmo. Su padre la rechazó muchas veces, pero ella no se rindió. Tras 2 años enteros, su padre, en estado de ebriedad, la confundió con su madre. A diferencia de otros hombres, él no actuaba imprudentemente estando borracho, no la tocaba ni la abrazaba, simplemente le tomaba la mano y lloraba, diciendo que la extrañaba. Ella lloró con él en ese momento. Después de llorar, decidió que debía casarse con él, incluso si eso significaba ser la sustituta de otra mujer por el resto de su vida. Solía menospreciar a quienes estaban obsesionados, pero al final me convertí en uno de ellos. Sin embargo, ella dijo que casarme con tu padre era lo más correcto y de lo que más me enorgullecía en mi vida. Después de decir eso, me miró y dijo: así como yo no te gusto, tú tampoco me gustas. ¿Pero quién te dijo que fueras su hija? Por él tengo que cuidarte bien. Mandy seguía sin gustarme. Pero ya no discutí con ella. Durante mucho tiempo después de eso, estuvimos en paz. Yo iba a la escuela puntualmente, ella a trabajar puntualmente, yo estudiaba mucho y ella se esforzaba mucho. Mis notas mejoraron poco a poco y finalmente entré en la escuela más importante de la ciudad. Ese día, Mandy estaba muy contenta, cocinó muchos platos e incluso bebió un poco de vino, algo inusual. A la mañana siguiente temprano, se puso el abrigo y se preparó para salir. Le pregunté a dónde iba y me dijo con orgullo: te he admitido en la escuela más importante de la ciudad, así que tengo que ir a la tumba de tu padre y charlar un rato con él. Sin duda me elogiará por mi buena enseñanza desde abajo. Dije que era infantil. Ella respondió: ¿qué sabes? Esta es la diversión de nuestra pareja. Puse los ojos en blanco y volví a mi habitación a seguir estudiando. Desde que entré a la preparatoria, mis calificaciones siempre han sido las mejores. Mandy también se ha esforzado más. Cuando papá estaba con nosotros, nunca nos preocupábamos por llegar a fin de mes. Tras su muerte, Mandy asumió la carga. No le era fácil ganar dinero, a veces tenía que trabajar horas extras y asistir a eventos sociales que no le gustaban. Le dije que papá le había dejado muchos ahorros y que no necesitaba trabajar tanto, pero ella solo me miraba con enojo. Ese dinero te lo dejó tu papá. Tu madrastra no es incapaz de ganar dinero, ¿por qué iba a quitarte tu dinero? No tocó ni un centavo del dinero de la tarjeta, así que yo también hice todo lo posible por ahorrar.
No soportaba tirar mi ropa y zapatos gastados, así que los remendé y seguí usándolos. Pero cuando Mandy me vio, puso los ojos en blanco y me dio un codazo en la frente. Lynn, ¿en serio? ¿Estamos en bancarrota? Si usas esos zapatos un par de días más, se te van a salir los dedos, y si a ti no te da vergüenza, a mí sí. Después de decir eso, me arrastró al centro comercial y me compró 3 pares de zapatos blancos de diferentes estilos y precios. Nos encontramos con una compañera de clase en el centro comercial, quien me miró con envidia varias veces. Al día siguiente en la escuela, una compañera corrió hacia mí y me dijo, Lynn, tu mamá es muy buena contigo. Esa marca que te compró es carísima. Le rogué a mi mamá, pero no me la compra. Un chico cercano intervino, oye, vi a la mamá de Lynn salir del coche de un anciano el otro día. Debe de ser una mantenida, por eso es tan rica. Después de todo, las viudas no soportan la soledad. Seguía riendo y no había terminado de hablar cuando mi palma ya le había dado una bofetada. Entonces lo derribé de una patada y me monté sobre él, lanzándole puñetazos a diestro y siniestro. Algunos intentaron persuadirme mientras que otros tiraban de mí, pero lo agarré fuerte golpeándolo con todo lo que pude. Para cuando llegó el profesor y me apartó a la fuerza, ya le había metido el palo del trapeador en la boca. Tenía toda la cara hinchada y amoratada, y parecía aterrorizado. Le había roto un diente. El profesor era un hombre y se puso del lado del chico, sin siquiera preguntarme por qué me había portado mal. Simplemente me apartó y dijo, Lynn, ¿por qué te estás volviendo loca? ¿Cómo puedes, siendo una chica, ser tan brusca y golpear a alguien? Mira lo que le has hecho. Voy a llamar a tus padres ahora mismo. No hace falta que me digas que saque el teléfono, lo haré yo mismo. En cuanto se conectó la llamada, grité. Tengo un compañero de clase estúpido que difundió rumores sobre ti, diciendo que un anciano te tenía retenido. Le rompí los dientes, así que mejor ven pronto. Al otro lado de la línea, hubo un aluvión de maldiciones. Bueno, bien hecho. Deja que ese mocoso espere, voy a romperle los dientes que le quedan. Después de colgar, miré al chico y le dediqué una sonrisa fría. Tanto él como la maestra quedaron atónitos. Esa tarde, toda la escuela presenció la destreza de lucha de Mandy. Después de llegar, le dio otra paliza al chico y cuando llegaron sus padres, también los golpeó. La otra parte se puso furiosa y amenazó con llamar a la policía, a lo que Mandy rió fríamente y dijo, claro, yo también estaba a punto de llamar a la policía. Tu hijo me calumnió públicamente y no puedo dejar que se salga con la suya. Su hijo ya tiene más de 16 años, la difamación conlleva una pena de hasta 3 años de prisión. Sin duda, irá a la cárcel por esto. En cuanto dijo esas palabras, el chico palideció y los padres, antes agresivos, se retractaron de inmediato y se disculparon apresuradamente. Mandy los ignoró por completo y le lanzó una mirada feroz a la maestra. ¿Y tú, acabas de empujar a mi hija? Tu escuela tiene un acuerdo con nuestra editorial e incluso nos permitió promocionarla en nuestra nueva publicación. Pero ahora parece que los maestros de tu escuela son realmente pésimos, y debo decirlo con sinceridad. Ante esto, la maestra también palideció. El director, de pie cerca, reprendió a la maestra y no dejó de hacer reverencias y disculparse con Mandy. Tras una larga retahíla de halagos, Mandy accedió a regañadientes. Al salir de la oficina, escupió y maldijo, soy solo alguien que el cliente trajo para difundir rumores sobre mí. No es que sea mala persona, pero si no tienes mucha cabeza, al menos llénala de agua, para que no te domine tu propia estrechez de miras. Maldijo todo el camino con todas sus fuerzas, pero ni una sola palabrota escapó de sus labios, dejando los rostros de quienes la rodeaban pálidos, morenos y verdes. Al salir de la oficina, le hice un gesto de aprobación con el pulgar en silencio. Mandy, presumida, preguntó, ¿soy guapo? No está mal, pero no tanto como yo. Mandy puso los ojos en blanco y me miró la mano. Golpeaste muy fuerte, tienes la mano toda magullada. ¿No puedes usar algo para golpear? Te enseñaré, la próxima vez enrolla el libro y golpea con eso. Me quedé sin palabras. Esto es un comportamiento violento y de verdad lo estás enseñando. ¿Qué es esto? Mandy se sacudía el pelo, de niño golpeaba a la gente con una botella de refresco. ¿Y luego?
Perdí el sueldo de un mes de mi padre y mi madre me dio una buena paliza. Tras decir eso, levantó la barbilla con orgullo. Mira qué buena soy. Ni siquiera te pegué, solo te ayudé a pegarle. Tengo que contárselo a tu papá, seguro que me elogiará cuando se entere. Esta mente enamorada es única. Mandy y yo nos hicimos famosas en una batalla. Ese chico no se atrevió a volver a enfrentarme y se cambió de clase directamente. Los demás chicos de la clase tampoco se atrevieron a contestarme, y el profesor fue muy amable conmigo. Disfruté de 3 años de instituto bastante tranquilos y serenos. Estudié con ahínco concentrándome y durante 3 años mis notas se mantuvieron entre las 10 mejores del año, con un rendimiento constante en el examen de admisión a la universidad. El día que salieron los resultados, Mandy y yo estábamos sentados frente a la computadora. Ella no paraba de dar vueltas a mi lado, y mis manos sudaban de nervios, sin atreverme a hacer clic en la página de consulta durante un buen rato. Mandy estaba ansiosa y me sacó de la habitación. Si no te atreves a mirar, lo haré yo. Me quedé en la puerta sintiendo el sudor bajo mis pies, cuando de repente oí un grito agudo desde dentro de la habitación, 633. 633, Lynn, ¿de verdad eres la hija de tu padre? En ese momento sentí que me faltaban todas las fuerzas. Me senté en la puerta jadeando, riendo y llorando como una tonta. Esa noche Mandy se quedó despierta ayudándome a elegir varios buenos colegios en la capital. Pero lo que ella no sabía era que no solicité plaza en ninguna de las universidades que ella eligió, sino que elegí la mejor universidad de mi provincia. Cuando llegó el anuncio, Mandy abrió los ojos como platos. Me regañó por ser tan ingenua, diciendo que no debería dejar pasar las buenas universidades de la capital y, en cambio, quedarme en este pequeño terreno a la vuelta de la esquina. Al principio no dije nada, pero cuando me regañó con fuerza, me puse de pie de repente. No quiero ir a la capital, a miles de kilómetros de distancia. Solo quiero quedarme en este pequeño terreno a mi puerta. No quiero estar demasiado lejos de casa, ¿y qué? Mi hogar está aquí, mis raíces están aquí. La tumba de papá está aquí. Mandy también está aquí. No soporto irme de aquí. Mandy dejó de hablar de repente. Después de un rato hizo pucheros y dijo, si no quieres ir, no vayas, ¿qué prisa tienes? Tu padre tiene tan buen carácter, ¿cómo es que no lo has heredado? Mientras hablaba, me miró de nuevo, tenemos que celebrar hoy, ¿qué cenamos? ¿Cerdo estofado? Continué, y pollo kung pao para la felicidad, albóndigas, pescado con chucrut y cerdo guisado con chucrut. Hay bastantes peticiones. Mandy se levantó, se puso un delantal y se acercó a ayudar al chef. El día que salí para ir a la universidad, había planeado ir sola. Pero Mandy insistió en tomarse el día libre, diciendo que tenía que despedirme como fuera. Llenó el baúl con cosas que creía que necesitaría en la universidad, incluso trajo el osito de peluche gigante que abrazaba para dormir todas las noches. Cuando lo vi, no pude evitar reír y llorar a la vez. ¿Para qué traer esto? La cama del dormitorio solo mide 1,5 metros de ancho, si se tumba, ¿dónde dormiré? Mandy pensó seriamente un momento. Luego fue a comprar una versión más pequeña del osito. Tengo 18, no 8, dije. ¿Por qué tengo que acostarme con un oso? Estaba murmurando en el coche, mientras Mandy a mi lado parloteaba sin parar. Hay muchos chicos con labia en la universidad, y les encanta engañar a estudiantes de primer año inocentes como tú. Tienes que ser inteligente, no dejes que te engañen. En mis tiempos, cuando recién empezaba, un grupo de estudiantes de último año me perseguía queriendo llevarme el equipaje. Me miraban con ojos verdes, como lobos hambrientos. ¿Te recibieron así de bien entonces? Claro, ¿a quién no le gusta una chica guapa? Mandy me sonrió. Arlen también es una belleza. Arlen. Escuchar ese título me llenó de alegría. Después de llegar a la escuela, Mandy me siguió con su equipaje, vigilando atentamente a los chicos que nos rodeaban como una gallina protegiendo a sus polluelos, fulminando con la mirada a cualquiera que se acercara. No pude evitar sonreír ante su reacción exagerada. Tras entrar al dormitorio, sacó un montón de bocadillos y especialidades locales de su bolso y se los repartió a cada compañera, diciendo que deberíamos llevarnos bien y cuidarnos mutuamente en el futuro. Mi compañera de cuarto me dijo en secreto con envidia,
tu madre es tan buena contigo, se preocupa por todo, temiendo que pudieras sufrir aquí. Sonreí y asentí varias veces, y justo en ese momento Mandy se iba, así que fui a despedirla. Me dijo, Lynn, me voy. Debes divertirte en la universidad. Dije que sí, pero me contuve, la palabra se me quedó en la punta de la lengua, y hasta que subió al coche y se fue, no me atreví a pronunciar ese nombre. Desde el día que Mandy llegó a casa, nunca la he llamado mamá. Cuando me dirijo a ella, solo es cuando papá está cerca, y la llamo tía Mandy con educación. Otras veces siempre le digo simplemente, oye, ¿sabes quién? O incluso la llamo directamente por su nombre. Al principio era un acto deliberado de desafío hacia ella. Pero después se convirtió en una costumbre. Los hábitos a veces pueden ser bastante aterradores, aunque ya lo haya reconocido en mi corazón, la idea de cambiar mi forma de dirigirme a ella me hace un nudo en la garganta. Algún día la llamaré así, pienso. Durante las largas vacaciones del 11º mes del año, Mandy vino a verme. La llevé directamente a la calle comercial y con generosidad, le compré cosméticos y vestiditos. Mandy se quedó atónita con mi derroche. No se puede gastar tanto dinero. Deja de comprar, no los necesito ahora mismo. Cuando Mandy se unió a nuestra familia por primera vez, era muy guapa, joven y llena de energía. Siempre decía que debía mantener una imagen impecable ante su padre, así que se vestía meticulosamente todos los días, cuidando con esmero desde el cabello hasta las uñas de los pies. Pero después de que su padre se fuera, de repente perdió las ganas de arreglarse. Todos los días salía sin maquillaje y su ropa se volvió más sencilla. Pero, ¿a qué chica no le gusta verse bonita? Mientras le tomaba medidas, le dije, no te preocupes por el dinero, tengo una beca y he ganado bastante con mi trabajo de medio tiempo. El dinero es para gastarlo, puedo gastarlo como quiera y dárselo a quien quiera. Mandy parpadeó y luego se rió. Puedes ganar tanto dinero siendo estudiante, de verdad eres la hija preciada de tu papá. Compré 5 vestidos y varios cosméticos de alta gama, gasté bastante, pero estaba muy feliz. Cuando salimos, la sonrisa de Mandy era imposible de ocultar. De repente dijo, si tu papá todavía estuviera aquí, sin duda estaría muy feliz. Guardé silencio un momento y le dije, si mi papá todavía estuviera aquí, no sería yo quien te comprara cosas, él lo habría arreglado todo, después de todo, le gustabas mucho. Mandy se dio la vuelta al instante, ¿en serio? ¿De verdad le gusto a tu papá? Desde que se casó con mi papá, sabía claramente que era la sustituta de mi mamá. A ella no le importó, pero al final aún esperaba que mi papá la quisiera en su corazón. Asentí y le sonreí, creo que es verdad, eres genial, ¿cómo podría no gustarle a mi papá? Mandy sonrió con los labios apretados y los ojos ligeramente húmedos, qué bien. Se giró para secarse el rabillo del ojo y luego señaló a lo lejos, cómprame ropa y te invito a cenar, pide lo que quieras. Le respondí con alegría, quiero comer cangrejos de río picantes. Ella dijo, vamos, comeremos lo que queramos hoy. En mi último año de universidad, me aceptaron en el posgrado. Durante las vacaciones de mi primer año, volví a casa sin avisarle a Mandy, pensando que la sorprendería. Pero no esperaba encontrarme con la familia de mi tía armando un escándalo en la puerta. Eran arrogantes, le exigían dinero a Mandy, alegando que su madrastra había malversado el dinero del seguro y la indemnización de mi padre. Una multitud de vecinos se reunió, señalándola con el dedo. La expresión de Mandy no era buena. Intentó explicarse, pero las acusaciones la dejaron sin palabras, con los puños apretados. A lo largo de los años, mis tíos han venido muchas veces, evitándome siempre deliberadamente y causando semejante escándalo. Solo me enteré de estos incidentes por los vecinos al volver a casa. Mandy es una persona muy irascible, pero como son la familia de mi padre, lo ha estado soportando todo en silencio. Pero su capacidad de aguantar no significa que yo lo haga. Salí corriendo, blandiendo mi bolso y estrellándolo con fuerza contra ese grupo de gente, siempre pensando en el dinero que nos dejó mi padre. ¿Qué tiene que ver ese dinero con ustedes? ¿Vienen a mi casa a bloquear la puerta todos los días? ¿No pueden controlar sus propias vidas? Les cuento que mi padre falleció y mi madre me dio todo el dinero de inmediato, y no he tocado ni un centavo en todos estos años. Si tienen agallas, vengan a pedírmelo, si pueden aceptar aunque sea un centavo, no me llamaré Lynn.
Le grité a la familia de mi tía, maldiciéndome a mí y luego a Mandy. Cuanto más maldecían, más fuerte les pegaba. Cada vez que vengan, les pegaré una vez. No vengan a provocar a mi mamá. Después de ahuyentar a la familia de mi tía, me volví hacia Mandy. Sus ojos brillaban y llorosos mientras me miraba. ¿Qué acabas de gritar? No lo oí bien. ¿Puedes gritarlo otra vez? Me quedé atónito un momento, luego me acaloré. Lo grité con naturalidad. Pero gritaste. Mandy se secó el rabillo del ojo implacable. Hoy estoy feliz, vamos a comer barbacoa. Tuvimos una animada barbacoa. Mandy y yo también bebimos unas cuantas botellas de vino. Después de unas cuantas, yo estaba bien, pero Mandy había bebido demasiado. De camino a casa, no paraba de hablar. Cuando me casé con tu padre, no te gustaba y no supe cómo conquistarte. Nuestra relación fue como el fuego y el agua, varias veces pensé en rendirme y tener mi propio hijo con tu padre, pero al verte tan joven y ya sin madre, simplemente no me atreví. No pude evitar sentir una punzada en la nariz. De hecho, sabía desde hacía mucho tiempo lo tierno que era el corazón de Mandy. Siempre fingía ser como un chile, encendiéndose al más mínimo toque, y siempre mantenía una actitud firme delante de mí. Pero después de que papá falleciera, conseguí su teléfono, y en sus notas descubrí muchas cosas que desconocía. Por ejemplo, Mandy al principio no sabía cocinar. Le preguntaba a mi papá qué me gustaba comer y todos los días preparaba platos a mi gusto, aunque también se ponía muy nerviosa por mis comentarios. Por ejemplo, Mandy es bastante tímida y también le teme a los insectos. La noche que metí un insecto en su habitación, saltó con guantes secándose las lágrimas y haciendo muecas al atraparlo. Por ejemplo, cuando Mandy se casó con mi padre, era una chica pura y encantadora. Para parecer maternal, se hizo la fuerte a propósito y leyó en secreto muchos libros sobre paternidad. Y por ejemplo, después de que dijera que se había casado con mi padre por su dinero, lloró en secreto un buen rato, y al día siguiente se despertó temprano con los ojos hinchados para prepararme el desayuno. Vi muchísimo. Vi el amor que mi padre fue desarrollando poco a poco por ella, la atención que le prestaba cada vez más, y también la vi intentando complacerme con cautela. En aquel entonces, yo era rebelde e irrazonable, testaruda. No importaba quién viniera a verme, solo era un pequeño monstruo retorcido. Tras la muerte de mi padre, un grupo de familiares quiso llevarme lejos de casa. No querían criarme, sino quedarse con el dinero que mi padre dejó. Mandy temía que no me fuera bien en casa de esas personas, así que me llevó a la fuerza. No tiene ningún parentesco conmigo, podría haberse ido de casa. Pero no lo hizo. Me aceptó con sinceridad. Conocerla fue una bendición para mi padre, y también para mí. Al traer a Mandy a casa, se quedó tumbada en la cama, borracha, riendo. Yo también tengo una hija, jeje, mi hija es genial. De repente se giró y me agarró la cara. Llámame mamá y cuéntamelo. Mamá, dije en voz baja. Mandy ladeó la cabeza y me miró un momento. Qué lástima, solo soy tu madrastra. Si tan solo fueras mi hija biológica, sería aún mejor. ¿De qué hablas? Dije. Eres mi mamá, mi verdadera mamá. En esta vida, ella y yo estamos destinadas a no separarnos jamás.